Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Te informamos que el tiempo de conexión a la internet municipal ha aumentado de 45 minutos a 1 hora y media. 90 minutos gratis para conectarte desde cualquiera de los 6,000 puntos de internet gratuito en la ciudad. Se amplía la capacidad de las bandas para mejor conexión, con más tiempo. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0156. CNE. Elecciones seccionales 2019. Buenas. Bienvenidos todos. Una edición más del Castigo Divino Guayaco. Edición quién sabe qué. Feliz de estar aquí, como siempre. Enamorado de siempre venir a esta ciudad y hablar de cosas a veces profundas, a veces menos profundas. Hoy nos toca esos días heavies de en realidad pensar qué tan en la mierda estamos y todo el asunto. Pero todo eso lo vamos a percollar con unas bielas para reflexionar sobre aquello que son debates importantísimos para el desarrollo de nuestra sociedad, para corregir en muchos casos el camino o lanzarnos ya de una vez al abandono y correr todos en círculos desesperados, que a veces parece que es lo que hay que hacer. Pero bueno, agradecer a las instituciones que permiten que estemos aquí, municipio de Guayaquil. Muchísimas gracias a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Acuarela en Cumbayá. Hostal El Escalón, en el corazón de Urdesa, el lugar donde llega la posta, el hogar de la posta aquí en Guayaquil. Seguros Confianza, muchísimas gracias. Cerveza Latitud 0,100% Moslaca. Producto nacional. Vino Navarro Correas, como suelo decir y nunca falla, el único Correa que no es tóxico y puede consumirse con total tranquilidad. Corporación Falcones, gracias por este audio impecable. Recovery. Ese domingo maldito en el que no te acuerdas qué pasó el sábado y estás así que te mueres y te sale el diablo y vas gateando a la tienda de la esquina y no sabes qué tomar para matar ese diabólico sentimiento que tienes. Esto fue creado específicamente para eso. Deja de estar tomando cualquier huevada. Toma Recovery y cúrate del chuchaqui. Seguros La Unión, 75 años. En la industria de los seguros, el decano de los seguros de este país. Gracias por apoyar este espacio. Y por último, sándwiches, duches, siempre frescos, siempre ricos, 4 sabores espectaculares. Voy echando sándwichito, pero he estado con la trompa seca y se me pegó el pan arriba. En vivo no hay nada igual. Bien. Sigue pegado. Ya. Bien. Sin más, para mí es un placer, un honor invitar a este espacio a una de las voces más reconocidas. Me quedé con lo del sándwich, disculpen. Más reconocidas en el ámbito de la economía en este país, una de las voces más autorizadas en el análisis económico, en la radiografía económica y financiera de este país. Es un honor para mí tener esta conversación en la que espero me desasne
con su capacidad de explicación. Para mí es un placer y pido que le den un fuerte aplauso al economista Alberto Acosta Burneo. Full hinchada. Full hinchada. ¿Cómo vas? Todo muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Bien, el gusto es mío. ¿Tienes biela? ¿Tienes vino? ¿Tienes recovery? ¿Tienes... Aquí nada te falta, hermano. Aquí está... A diferencia del país, aquí nada te falta. Claro. Querías cervecita, ¿no? Yo voy a ir por la cerveza. Dale, salud. Salud. Alberto. Vamos al grano. ¿Estamos en la mierda? Yo no le llamaría que estamos en la M, sino que más bien estamos en una especie de purgatorio. Tenemos que expiar todos los excesos, los pecados cometidos durante la bonanza. La gula, la lujuria, todos esos pecados que ahora tenemos que solucionar. Y eso es un proceso que toma tiempo. No se sale del purgatorio de la noche a la mañana. Y además cuesta, hay esfuerzo que hacer, hay trabajo que hacer, pero al final del día es un estado temporal y tenemos que salir. No sin esfuerzo, pero vamos a salir. Pero yo veo que estamos ya muy a gusto en el purgatorio, ¿no? O sea, no veo que estemos queriendo salir o haciendo algo en realidad para salir. Como que ya, Simón, así es el purgatorio. Yo desde que soy guagua, siempre hemos estado en crisis. Siempre es la crisis, ¿no? Pues yo nunca he escuchado, estamos de puta madre, que bien este país. Siempre estamos de crisis. Siempre estamos en el purgatorio. Depende de a quién le preguntes. Hay algunos que tienen apuro de salir, otros tienen apuro de no hacer mucho, porque mientras más hacen, esto es el caso de los políticos, mientras más hacen, pierden popularidad. Poner en orden, para tomar las medidas para salir del purgatorio, tiene su costo. Y entonces no hay el incentivo para un político para comerse su capital. El político vive de los aplausos. Quiere ganar votos. Quiere que le quieran. Y ese es el incentivo perverso de la política. ¿Y esa es la situación actual de este gobierno? Yo creo que sí. Es la situación de este gobierno que no quiere jugarse su capital político, que es escaso, también hay que decirlo y hay que reconocer. Pero ya que capital, ya él tiene nada que perder esos manes. Yo de los manes hago todas las correcciones y ya que peor no pueden estar. Lamentablemente siempre hay objetivos más adelante. El político está mirando en cómo terminar su periodo. Y la situación actual que le ha tocado al presidente Moreno, hay que decirlo y hay que reconocer, no es nada fácil. Tiene unos excesos acumulados muy grandes que no se corrigen de la noche a la mañana y que además requieren utilizar de ese capital político. Nos vemos que lamentablemente las cosas se demoran, ya vamos para un tercer año de gobierno y todavía las reformas estructurales que requiere el país no se han hecho. Tenemos que seguir esperando a que una ley que se había anunciado que iba a salir, por ejemplo, la ley de fomento productivo, se dijo que iba a salir en enero. Y estamos ya en septiembre y todavía no aparece ese proyecto. Entonces, ¿cómo queremos hacer que las cosas cambien si nos demoramos tanto como que a este paso pensaríamos que el gobierno va a durar al menos 100 años? Pero, ¿tú crees que eres el economista más puteador del gobierno? No. Porque a todos les veo como que sí, es complicado. El economista Martínez está haciendo un gran esfuerzo. Tú en Twitter das palo. Yo veo que hay un tema... Eres como el Pedro Granja de la economía. Así una va a ser. No, yo veo que hay un tema de fondo y que me preocupa. Y es que en el fondo la sociedad ecuatoriana no quiere cambiar. Pero queremos que los resultados sean totalmente distintos. Y eso no va a suceder. Queremos vivir en un país estilo cualquier país europeo. Queremos tener un estilo de vida que con la situación actual y si seguimos haciendo las cosas tal como las hacemos hoy, no vamos a lograr. Queremos estado de bienestar a vaca, queremos. Sin haber hecho el esfuerzo, porque todos esos estados de bienestar europeos son el resultado de un esfuerzo, de un trabajo previo, de haber desarrollado sus economías, de la austeridad, del ahorro, de la inversión. Nosotros queremos ir directo al resultado, queremos saltarnos todo el paso de inversión, de ahorro, queremos ir directo a los resultados de la bonanza de un estado, de una sociedad que logró desarrollarse. Y eso, así las cosas no funcionan. Tenemos que dar los pasos y los pasos son costosos, pero hay pasos que hay que darlos y vemos que no los estamos dando. Pero el gobierno puede decir, claro, es muy fácil decir eso desde análisis semanal, publicar en vistazo un carajazo quincenal
Pero otra cosa es estar adentro donde las papas quemas y tienes que pagar a maestros, tienes que pagar a doctores, a policías, y llegas con las justas a pagar la nómina, ¿no? Y no le envidio para nada. Reconozco que es una tarea absolutamente complicada. Y que las medidas que hay que tomar son tan difíciles porque al final del día lo que tiene que hacer este gobierno es repartir cuentas. Tiene que escoger quién va a pagar esas cuentas. Y eso no es fácil. Tiene presiones por todo lado. Todos quieren seguir usando al Estado para que les defienda en sus negocios privados, para seguir obteniendo beneficios. Nadie quiere que el Estado deje de gastar, por ejemplo, sueldos y salarios porque implica gente que va a perder su empleo. Eso es doloroso. Son dramas humanos realmente graves. Pero lamentablemente, para lo que debimos haber hecho, de haber pensado en esas consecuencias antes de embarcarnos en una vida de excesos y de lujuria, que eso es lo que ha desembocado en lo que estamos viviendo ahora. Pero entonces, ¿tú crees que el peor trabajo del mundo es el de Richard Martínez? Definitivamente. No aceptas vos ni cagando. Nunca. Ese es un tema realmente... Pero valiente, hermano. Una cosa, definitivamente valiente, pero yo sí creo que hay que darle el empujón, la ayuda con ideas para que pueda tomar las medidas. Ya queda poco tiempo de gobierno. Debe tomar las medidas para poder salir adelante. Definitivamente ser un gobernante en la época de bonanza es maravilloso. Yo creo que es el mejor puesto que un político puede querer. Otra cosa distinta es tener que administrar la escasez. Y ahí se ven los verdaderos estadistas. Los que saben cómo priorizar los recursos escasos. Porque en la bonanza era fácil decir, hagamos tal aeropuerto, hagamos tal y refinería invisible y ese tipo de obras que al final del día vemos no nos están rindiendo lo que deberían, pero había plata para todo. Ahora ya no hay plata para nada, ni siquiera para lo esencial como es seguir pagando sueldos y salarios. Oye, pero tú y yo decimos sí, que la estructura y la macroeconomía y el consejo de participación y lo que quieras, pero la gente en la calle vas y le preguntas y dicen con Rafa estábamos mejor, brother. Y es cierto. Y yo creo que es cierto, porque vivimos una bonanza. ¿Y ahora cómo en la lo época traemos, de Correa loco? vivimos la bonanza, pero lo correcto es decir, a pesar de Correa, en su época estábamos mejor. A pesar de las políticas que implementó, la bonanza fue tal que permitió que vivamos mejor, pero sí... O sea, con Rafa estábamos mejor, dices vos. A pesar... que te cueste, loco, no, yo creo que hay bro. que decirlo claramente. A pesar de Correa, porque con las políticas que implementó, redujo el potencial de crecimiento del Ecuador. Con otro tipo de políticas, hubiéramos estado muchísimo más adelante. Pero lo que pasa es que yo no entiendo, porque no fuimos los únicos beneficiarios del boom de los commodities en América Latina, ¿ya? Porque la bonanza no vino por una buena administración de Rafael, sino por una coyuntura mundial. Fue una lotería. Pero los latinoamericanos, a pesar de eso, no sé qué diablo tenemos adentro que no salimos. O sea, viene una bonanza y nos bebemos todo. Pucha y chupa. Pero nosotros, los colombianos, los panameños, los mexicanos... ¿Qué carajo nos pasa? Hay excepciones. Del caso chileno yo creo que sí vale la pena revisar. Ya, pero una golondrina no hace verano. Pues, loco. Pero vale la pena aprender del caso chileno cómo ellos también tienen una materia prima que es el cobre, que también tuvo unos precios extraordinarios y tienen fondos para poder reservar parte de esos recursos para la época de vacas flacas, poder sacar dinero. Entonces el beneficio de eso es que no sobrecalientan sus economías como la nuestra. No. El Ecuador fue un caso realmente grave, como durante la bonanza no solamente que permitimos que ingrese todos esos dólares, esos petrodólares, sino que también el gobierno se endeudó agresivamente. El resultado es que al tener tanto dinero, la cantidad de dinero en la economía subió mucho más rápido que subían los bienes que se podían comprar. Y logramos algo que pensábamos que era imposible. Logramos que el dólar pierda valor en el Ecuador. Devaluamos hasta el dólar. Hasta el dólar que no es nuestra moneda. No hay dólar que nos aguante, hijo de puta. Esa moneda imperialista, con nosotros no vas a poder. Logramos destruir su poder de compra. Y eso yo creo que es hablar bastante. Y ese fue el resultado de una política de permitir que se sobrecaliente la economía, que haya demasiado dinero en un momento determinado, más rápido de lo que podía crecer la producción. Además de una política de cerrar el mercado, sustitución de importaciones, cuando había una gran cantidad de dinero dentro del mercado. Claro. Lógicamente los precios se fueron a las nubes y al día de hoy, cuando se acaba la bonanza, nos encontramos con que somos muy caros para producir, muy caros para consumir. Tenemos un salario básico de 394, que es uno de los más altos de la región, pero con $394 no haces un carajo aquí en el Ecuador, pues loco. Y ese es el resultado. Todos los precios incrementaron, no solamente los salarios. Y hablando de los salarios,
El problema del incremento fue que no tuvo nada que ver con la productividad. Es decir, lo que rinde un trabajador no subió al mismo ritmo que lo que subió lo que gana. ¿Y cuál es el resultado? Que en la actualidad vemos cómo el empleo se destruye, el empleo formal. De 2014 para acá se han destruido 245,000 empleos adecuados, porque es justamente por este problema. El salario es demasiado alto para la productividad, es decir, no es sostenible esos niveles de salarios. ¿Qué se debió haber hecho? Siempre la política pública debe buscar los mejores salarios. De eso no se trata de que ese objetivo sea errado. El camino es el errado. El gobierno lo que debe haber hecho es propiciar que a través de la inversión suba la productividad del trabajo. Bueno, pero eso ya es leche derramada, ¿no? Ya lo que hizo Rafa está hecho. Ese es el problema y la lección de no dejar que un economista llegue al poder nunca más. Son gente extremadamente peligrosa. Pero la situación actual es distinta y compleja. Tú el día de mi cumpleaños publicabas un artículo que se llamaba ¿Futuro del IES? Un artículo sobre el futuro de la seguridad social. En día de mi cumpleaños. Así de mal rollo, loco. Porque puta, y uno así cumpliendo años y tu artículo básicamente decía que cuando yo me jubile, naná iba a ver. Bueno, vemos que la seguridad social ha servido de caja chica de los gobiernos y eso es algo que tenemos que cambiar. Yo creo que está en nuestras manos tener una seguridad social que realmente sea segura, como su nombre lo dice. Jubilación tranquila se llamaba. Jubilación tranquila, tener una jubilación tranquila porque saber que va a haber recursos. Tal como está ahora, esa plata está en manos de los políticos que utilizan para todo. Ya, pero a una persona como yo de 36 años, joven y apuesto, tal como van las cosas, a mí me quita el seguro social un billete todos los meses. Yo voy a poder alcanzar a cobrar esa vaina. Pero siendo más sincero, loco, y cunde el pánico. La seguridad social tiene un déficit actuarial, lo que significa es que le falta plata para pagar todas sus obligaciones a futuro. No tiene los recursos. Quiebra. No, porque hay que tomar medidas. Debe ser modificada, debe ser rescatada. ¿Cómo? Y yo creo que ese rescate tiene que venir. Podemos aprender del fondo de cesantía de los maestros. Yo creo que nos puede enseñar mucho. El fondo de cesantía de los maestros hizo un billete, la UNE, ¿no? El fondo de cesantía es un caso de éxito porque aplicaron un principio de que cada profesor escoja voluntariamente si se afilia o no a ese fondo de cesantía. Y el gobierno de Correa también el fondo. Sí, claro, por supuesto. Y el segundo tema es que crearon cuentas individuales. ¿Qué es lo que permitió eso? Que cada uno sepa cuánto está ahorrando. No es una funda común. El IES es una funda común, donde todo entra en ese saco, que es un barril sin fondo realmente, donde el gobierno saca plata por todo lado, utiliza para todo tipo de promesas electoreras, para dar crédito barato, cuando se olvida que ese dinero es de los quienes hemos depositado, de los jubilados afiliados. En huelga, bonos del BIES. Le falta plata para pagar las jubilaciones del gobierno y saca la plata que el BIES les compre, que les compre el BIES bonos con un descuento muy bajo. Al final del día el BIES sirve para todo, para tapar todos los huecos del gobierno. Afiliado? Yo estoy afiliado también. Con el mínimo de estar afiliado no. tú. Claro, pues. ¿Las correcciones son cuáles? Tenemos que ir hacia un esquema de fondos individuales, donde cada uno tenga una cuenta, donde puede consultar por internet. Ahora la tecnología te permite consultar cuánto tienes ahorrado. ¿Y cómo el miau? ¿Cómo hacemos la mordida? Y el segundo tema es permitir que haya fondos también de pensiones privados. Para que el IES tenga que competir. Para que el IES no pueda dormirse en los laureles y decir yo hago aquí lo que me da la gana. Porque al final del día es obligatorio que me den a mí la plata si no van a la cárcel. En cambio, si se hace un esquema de competencia, entonces ahí sí el IES va a tener que ver cómo hace para que la gente prefiera el IES por encima de cualquier otra opción. Y tú ya te estás poniendo la otra opción. Eso requiere de cambios legales importantes. Claro, pero ya por lo pronto empezar tú y yo a hacer un business ahí de... Por lo pronto propongo esta opción para que se comience la población a darse cuenta de que hay otras opciones y que podemos rescatar. ¿Y tú crees que los trabajadores que tienen al IES como su joya y bandera de luchas van a decir bacán que el sector privado también compita? Yo creo que cada vez se dan cuenta más. Los jubilados se dan cuenta de los problemas que tienen para recibir beneficios. Es evidente cómo se sigue usando durante la última década. Son alrededor de 8,000 millones de dólares que se sacaron del IES para poder comprar papeles del Estado para financiar este exceso de gasto. Uno se da cuenta en dónde está la plata. Y eso es algo que
queremos que termine y yo creo que todos queremos tomar en nuestras manos nuestra jubilación. Y se va a anular el juicio de Ramiro González, ¿saben esa? Ya le estoy adelantando la primicia. La cagaron en el proceso, fiscales y jueces, y la próxima semana en teoría debería, o en las próximas semanas, anularse el juicio y el man podría venir con su gran quijada, cagándose de risa. No te rías mucho de la quijada, que vos también... Por ahí va. Un tema de Loja, creo que... No, un tema... Tú también estás de Loja, así que no estás pero muy lejos. yo tengo quijada austera, pues, ¿verdad? Yo tengo quijada austera. ¿Quién de aquí estaría de acuerdo con que la seguridad social se abra una competencia privada? ¿Quién no? Vamos, tatamuez. Alguno, pues... alguno del FUNA. Yo también estoy de acuerdo con ello. El tema del Fondo Monetario Internacional, Alberto. ¿Le vamos a poder cumplir? Esa es una pregunta difícil. Cada vez vemos cómo el fondo es un nuevo fondo. No es el que conocíamos de años anteriores. Es un fondo... No es el neoliberal exprimidor y ahora es el fondo buena gente. El buena gente, exactamente. Es un fondo súper flexible. Que dice, no importa. Yo le hago pasar el año, le doy un punto extra si usted hace este deber de complementario. Puede pasar con 14, raspando. Y no se preocupe, pase el año. Es un fondo que el gobierno que ha permitido suavizar las metas. La primera revisión del fondo hubo ya una revisión de metas. Inicialmente la meta era que este año haya 0 déficit fiscal. Eso no Luego va a de ser. esa revisión, el fondo dijo, bueno, le acepto que sean $300 millones de déficit. Y vemos que ahora en las nuevas revisiones el fondo va a tener que seguir flexibilizándose o va a tener que renegociar con el gobierno porque las reformas legales avanzan lento. Ya había y nadie fechas. le va a aprobar las reformas tributarias al gobierno. Especialmente En un año anterior a las elecciones, brother. Es que ese es el tema. Todos los políticos ya están visitando el país, están buscando votos, y están pensando ya en las elecciones de 2021. ¿Y por quién vas a votar en el 2021? Eso tengo que ver cuáles son las propuestas que hacen cada uno, pero definitivamente yo voy a votar por el que proponga y defienda mucho mejor la libertad de los ciudadanos, que creo que ese es el fundamento de una sociedad que se desarrolla. Y si es que está en una papeleta Nebot, Lazo, Gabriela Rivadeneira y Alvarito, ¿por quién votas? Te puedo decir que estaría entre dos personas que han demostrado ser buenos administradores, entre Nebot entonces, y Lazo. segunda vuelta, Lazo y Nebot. Está prohibido anular. Hay una reforma electoral que te prohíbe anular el voto. Dependerá del programa que presente cada uno. Pero ya les conoces cuál es su escuela económica, ¿cuál de los dos te parece? Yo creo que los dos han probado ser buenos administradores, lo cual es positivo. Necesitamos buenos administradores. Pero necesitamos... El voto es secreto. Nada, pues. ¿Pero eres más social cristiano o más lacista? Yo si te digo qué soy, yo soy un defensor del liberalismo. Ya. ¿Qué significa eso? Pues más de Lazo te veo, más tirado por ese lado. Porque supuestamente Lazo se califica como un liberal. Yo apoyo todas las tesis que vayan por el lado de devolverle al ciudadano y tener un respeto total por el derecho individual. El derecho individual a la vida, a la libertad, a la propiedad. Yo creo que la sociedad ya hay que aprender de qué hicieron los países europeos para desarrollarse. En el siglo XVIII fue a través del liberalismo que lograron impulsar el capitalismo en esos países y lograr esos grados de desarrollo que tienen ahora. Entonces yo creo que ese es el tipo de políticas que tenemos que copiar. Sí. Tenemos que copiar lo bueno y lo que hicieron en su momento para desarrollarse. No tratar de copiar los resultados porque no hay cómo saltarse pasos. No hay cómo ir a los resultados sin pasar por el proceso. ¿Liberal en lo económico? ¿O también defiendes la libertad de alguien de casarse con una persona del mismo sexo? Yo defiendo la libertad en todos los ámbitos. La libertad individual. Estoy de acuerdo. Esa es una decisión individual. Yo, personalmente, si me preguntan, ¿yo lo haría? No, yo no lo haría. Nadie te está pidiendo que te Esto no es una cita, Alberto, por el amor de Dios. Es una conversación de economía que le estás llevando a... Tampoco eres mi tipo, no te preocupes. Oh, qué bajón, weón. No, ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que cada uno debe decidir en su vida mientras no afecte el derecho del resto.
Mientras esa decisión no esté afectando el derecho del resto de personas, eres libre de tomar las decisiones. Cada cual que ¿Qué se es lo case que- con quien quiera, pues venga. Es la decisión de cada uno. ¿Y el aborto por violación? Es otra cosa, porque ahí sí estamos afectando la vida de una persona. El feto es una vida y nadie tiene el derecho a interrumpir la vida de ninguna persona. Tú estás Ni en por- contra del aborto en cualquiera de sus condiciones. En cualquiera de sus condiciones, porque no podemos, aquí nadie puede decidir sobre la vida de otra persona. Eso es utilizar la violencia sobre la vida de una persona. Sí, no estoy de acuerdo, pero respeto. Pero yo, por ejemplo, aquí me pregunto, tu viejo es ultra izquierda. O sea, no es izquierda radical, pero es de ultra izquierda. Entonces, mientras tu viejo está, no a la minería, vos en contacto directo diciendo tenemos que abrir a la inversión minera, que ni sé qué. Y el viejo con el guastambel ahí, carajo, no a la minería. Con los legalizadores de la marihuana, con todos los progres quiteños y vos acá en el otro bando, brother. ¿Cómo es esa Navidad? Con el Walter Spurrier ahí y el otro, el consuegro. Esa weá debe ser, pero deberían grabar y vender DVD de esas reuniones, ¿verdad? Mira, yo aplico lo que predico y te digo, yo quiero que en la libertad individual en todos los ámbitos. Y eso es lo que aplico también en la casa. Cuando tengo a mi papá que piensa distinto, eso es natural y le respeto su opinión. Yo creo que lo Pero que más valoro... radicalmente distinto, ¿no es cierto? Radicalmente distinto y no comparto. Pero siempre ha sido así. ¿O el Walter te fue llevando por No, el camino fue desde hace neo- muchos años. El camino neoliberal de la vida. ¿Cuándo empezó No. ese distanciamiento o siempre fue? ¿Cómo fue? Siempre fue y yo creo que se profundizó. Durante un tiempo yo viví 2 años en la Unión Soviética, cuando tenía 15 años. Te mandó para que te vuelvas Entonces, más comunista. Probablemente ese Y era el le salió al objetivo. revés, Y claro. salió el tiro por la culata y terminé conociendo lo que es ese modelo, lo que es el socialismo. Y sé que por ahí pues, no van las ¿A cosas. dónde fuiste? A Moscú. 2 años. 2 años. ¿En qué época? ¿En ¿En qué año? En el año 91. Allá, pucha, Caída de la pero Unión Soviética. perestroika, y por ahí. Fin de la perestroika, caída de la Unión Soviética y regresé de Rusia. Golpe de Estado de los comunistas. Oye, ¿y cómo se vivieron esos días? Fueron días impresionantes, cerraron las calles con tanques, con cientos de miles de camiones, con militares. ¿Pero vos qué hacías allá? Y- ¿Estabas estudiando o solo estabas nutriéndote del comunismo? Yo estaba estudiando, yo estudiaba en una escuela, en un colegio ruso. Al colegio, En colegio, estaba en colegio. Alberto, qué hijo de madre, pues mira. Mi hijo, te vas al colegio a la Unión Soviética, eso parece castigo, ¿no? ¿Qué carajo No, hiciste en realmente Quito, loco? me fui con mi mamá, que estaba casada con quien fue designado de embajador en Rusia. Ah, En ya el gobierno. ibas hijo de embajador. Yo pensé que había sido de bolchevique, proletario. Pues. Afortunadamente no, pero viví con mis compañeros y pude ver cómo era la vida de ellos. ¿Cómo eran en las la clase condiciones? en las clases nos daban ayuda humanitaria, unas latitas de alguna cosa que habrá sido una vaca entera licuada. Era un paté mezclado hasta las patas de la vaca, las pezuñas de los cachos, todo estaba metido en esa lata. Y eso nos daban para ayudar a las familias que estaban ahí. La situación era muy compleja. Cuando había un producto en un almacén, uno sabía, no porque la vitrina era bonita, ni mucho menos, porque normalmente las vitrinas de los almacenes tenían plantas. Pero de repente uno veía una cola de 3 cuadras y era porque había llegado producto. Entonces ya a uno se le metía el chip de que ves una cola, tienes que ponerte en la cola. ¿Qué están vendiendo? No sé, pero hay que ponerse en la cola, hay producto. Y también de comprar lo que haya, así uno no necesite, pero era el momento que iba a haber y uno no sabía cuándo iba a regresar. la Había producción. dinero, no había producto que comprar. No había O sea, tampoco... la gente tenía dinero en el bolsillo. No, pero tampoco tenía la gente dinero en el bolsillo. Además había racionamientos. Como en Es que me suena en el esquema- al Caracas de hoy día. Es como, es absolutamente cíclico. Es muy similar. Bueno, con la diferencia ya no había esa hiperinflación que había en Caracas. En Caracas sí había una impresión de billetes como locos. En Rusia no había eso. Pero lo que sí había era racionamiento, porque como ya no funcionaban los precios para asignar los recursos, los precios asignan recursos porque los recursos son escasos y los precios de una sociedad de mercado permiten asignar y que todo el mundo reciba algo en base a su capacidad de compra. En la Unión Soviética no existía eso de ahí y entonces se asignaba con cupones. Entonces nos daban unos cupones, bueno, siendo diplomáticos teníamos privilegios, pero a la población en general le daban un cupón al mes para azúcar, para una librita de azúcar, un cupón al mes para gasolina, para tantos galones de gasolina, y uno tenía que ir usando ese cupón conforme decía el mes en cada cupón y uno usaba el cupón que te correspondía.
Y de esa manera, bueno, el mercado negro, por supuesto, que era floreciente, era de las mejores actividades que existían allá. La compra y venta de cupones era un gran negocio, pero era una vida muy complicada la que tenían los rusos en esa época, resultado de un modelo fracasado como ha sido el socialismo a lo largo de toda la historia, sin excepciones. ¿Y qué tal las rusas? Muy guapas, definitivamente, es lo mejor de Rusia. Claro, pues eso dicen, ¿no? Yo nunca he visto. ¿Cómo se llama el Novoa? El Novoa es el que sabe el Novoa, ¿cómo se llama el jugador? Cristian Novoa, pues. El tema de la izquierda y de la derecha. Entonces te manda él, bueno, no te manda él, sino vas con tu madre. Este es el gobierno de Borja. De Borja. Terminas el colegio allá. O sea, tú eres graduado en... No me gradué allá. Hice tercero y cuarto curso. Estabas en el Liceo Internacional. Liceo Internacional en Quito. Claro. Y me fui tercero y cuarto curso a Moscú. Y de ahí vuelves a Quito. Vuelvo a Quito para quinto curso. Al liceo igual. Sí. Y de ahí, ¿cuándo te vuelves mono? Fue bastante después. Después de Porque eso... tú ya eres... O sea, no, el acento no te ha cogido, pero tú ya guayaco 100%. Yo ya juré la bandera hace mucho tiempo. Claro. Ya tengo pasaporte. Sí. A mí daranme también por lo menos visa diplomática o cualquier bebada. Por la inmunidad, digo, inmunidad diplomática. No, después de eso estudié en la universidad en Quito, la Universidad Católica. Y de ahí te fuiste a Nueva York. A Nueva York, la Universidad de Nueva York, hice una maestría en economía. Puta, yo los que hacen maestrías en economía en Estados Unidos les tengo miedo, loco. Hemos tenido muy malas experiencias con economistas graduados en Estados Unidos. No te puedo negar, pero sí hay casos buenos también. Sí. Te gradúas allá, haces tu maestría, vuelves acá. Exactamente. Regreso, trabajo en Quito un tiempo y en una fiesta de Quito me encontré con quien es ahora mi esposa. Y eso, bueno, fue flechazo a primera vista. Y después de eso, a los pocos meses, estuvimos ya enamorados y a los 6 meses le pedí matrimonio. ¿6 meses? Bueno, realmente también había un tema económico de por medio. Viajar, nos veíamos todas las semanas. Ah, yo pensé que tenías un interés económico. No, interés no. La verdad es que la chica traía su billete. Yo no podía quedarme gil. Yo había llegado de la Unión Soviética. Sabía lo que era la necesidad. No, sucede que nos veíamos todas las semanas, todos los fines de semana. Ella viajaba un fin de semana a Quito, yo venía un fin de semana a Guayaquil. ¿Te casaste por ahorrar plata? No, y no había bolsillo que aguante tanto viaje en avión. Y te casas. Y de ahí tienes una relación importantísima con otro que no es economista, para mi sorpresa, pero otra de las voces importantísimas de este país en el sector económico, que es tu suegro, Walter Espurrier. Tú llegas y dices, salgo de esta familia izquierdosa y he llegado a mi lugar. Al liberalismo, a la derecha perfecta. Voy a ponerme mi sombrero de paja toquilla, mi camisa blanca, abierta el pecho y voy a tomar daiquiri en la piscina. Te estás adelantando mucho, pero yo regresé de la universidad, bueno, inclusive antes de irme a Nueva York, mi primer trabajo fue en banca. Yo fui banquero. Yo trabajé en Banco Solidario primero, después pasé a trabajar en ABN AMRO Bank, hasta que nos compró Pepita Cerezo, sí. Hasta que nos compró Banco Pichincha. Y Ya. pasé a Banco Pichincha porque nos compró a todo el ABN, incluidos con los que trabajamos de ahí. Hacienda con indios, como sabes. Todos Sí. ahí fuimos adentro. Claro. Y entonces trabajé en banca, inclusive me casé y vine a trabajar acá en Diners Club, en Guayaquil. Entonces vine primero por el tema bancario, Ya. financiero. Después, algunos años después, decidí, mi suegro me propuso que vaya a trabajar con él y dije eso era la mejor opción y entonces vine a trabajar ya en análisis semanal. Y desde entonces ahí. Desde entonces ahí. Pero de ahí también eres medio hacendado, ¿no? ¿Qué es la hacienda Gonzabal? Es una propiedad, una finca de mi mamá en Loja. La familia de mi abuelo es lojana, así que somos probablemente parientes, por ahí me dijeron. En Loja todo el mundo somos parientes, brother. Ahí decía, a la prima nunca se la respetó ahí en Loja. Pero aquí está mi primo. No te emociones.
Pero claro, o sea, mi madre era Burneo, pues, loco. Mi madre era Arias Burneo. Somos parientes. Sí me contaron que éramos parientes. Seguramente. Éramos primos. Gente guapa, hermano. ¿Cómo no vas a- eso es indudable. Pero ahí produces ¿qué? Mi mamá es la que maneja la propiedad. Tiene productos orgánicos que cabalmente los vende aquí en Guayaquil, en Quito. Verduras, y algunos elaborados, hierbas con sal y otras cosas. ¿Cómo viviste tú, ya un tipo absolutamente construido intelectualmente, el inicio de la revolución donde tenías a tu padre como uno de los ideólogos del inicio del proceso, presidente de la Asamblea Constituyente del 2008 hasta cierto punto, luego lo ponen al corcho para que haga todo rápido y sencillo? ¿Tú cómo vives el nacimiento de la revolución que la tenías básicamente dentro de casa? Mira, yo al inicio, te tengo que confesar, caí en el encanto. ¿Votaste por Correa? Yo voté por Correa en un inicio. También hay. Y me siento... El club de los arrepentidos. y me arrepiento de eso, me siento avergonzado, pero no tenía la visión en ese momento de hacia dónde iba esto. Además, confiaba en que mi padre estaba ahí. De hecho, le llamaba para darle las noticias, decía lo que había leído en el periódico, le decía, oye, ten cuidado de esto, ten cuidado de esto otro. Pero poco a poco me di cuenta hacia dónde iba esto y me fui desencantando. Creo que como muchos. Pero Rafael tenía a tu padre como su hermano mayor. Creo que lo dijo alguna vez, que lo consideraba como un hermano mayor. Luego ya, como todo en Rafael, cambió a insultar a los que le dieron el origen ideológico, lo calificó de traidor. Pero tú lo conociste a Rafa. No lo conocí. Por cosas de la vida... Pues no tomaba cafecito en tu casa, en la casa en la de tu casa de viejo. mi papá. Por supuesto, yo no vivía en la casa de él. Y alguna ocasión me invitó y por temas de agenda nunca coincidimos y nunca nos vimos. Lo vi en eventos públicos en la asamblea constituyente que yo fui a acompañar a mi papá. Lo vi, pero como una persona más del público. Nunca estuve cerca ni saludé, ni mucho menos. ¿Pero crees que tu padre cometió un error histórico? Como ideólogo de todo eso que empezó con unas intenciones, yo estoy convencido de que tu padre es uno de los que inició el tema con las mejores intenciones. Vive cerca de mi casa, nos topamos cada que paseo el perro. Es una persona que ha sido ministro, que ha sido presidente y tiene el mismo estilo de vida de toda la vida. Y eso hay que destacar en gente que pasa por la política. ¿Pero crees que cometió un error histórico? Yo creo que, bueno, lo que más valoro de mi padre es su coherencia. No coincido en cómo piensa o cómo su estilo de vida no es el mío, yo no lo comparto, pero creo que hay que reconocerle que tiene una coherencia al 1000%. Y sí creo que confiaron equivocadamente en Rafael Correa, que no era una persona de fiar, como lo demostró después, y que lamentablemente lo que pensaron que iba a ser el proyecto ganador para impulsar todas sus ideas, al final del día se descarriló en un sistema autoritario, un sistema hiperpresidencialista, que es lo que tenemos todavía y que no se ha terminado de desmontar. Y que ese es el gran desafío que tenemos las futuras generaciones. Desmontar ese hiperpresidencialismo, limitar el poder omnímodo del Estado para poder de esa manera proteger los derechos de los individuos. Porque estamos en indefensión frente a un Estado que es excesivamente poderoso. El tema de la minería... Échenle. El tema de la minería debe ser uno de los puntos diferenciadores en esa ideología, dejando a Alberto Papaya de lado en esta conversación. Minería. Presupongo cuál es tu posición sobre el tema minero debido a que eres un hombre neoliberal. Mentira. ¿Cuál es la salida? La coyuntura es bastante complicada, hay interés de invertir en el país, hay zonas muy llamativas para la inversión, sin embargo hay un movimiento ambientalista fuerte, hay un precedente importante en el Azuay con una consulta popular propiciada por el prefecto Yacu Pérez, que se puede replicar en todo el país, lo cual preocupa a los inversionistas mineros, de que una consulta popular pueda imposibilitar las inversiones. Yo de por sí no soy muy minero, que digamos, pero entiendo que la minería es una salida para salir del subdesarrollo. ¿Cómo salimos de este entuerto? Mira, yo creo que más producción es necesaria. La salida del país es más producción, no solo en minería, sino en todas las áreas. A toda costa. No a toda costa.
A toda Más a costa. Yo creo que por supuesto que hay que tener cuidado con los temas ambientales. Evidentemente no vamos a destruir y hacer una minería irresponsable, que eso es lo que está sucediendo con la minería ilegal en la actualidad. Lo peor que podemos hacer es, a través de de tratar de ahogar a una actividad formal, propiciar las actividades informales, que eso es lo que pasa en la minería. La actividad informal es la que está floreciendo, mientras que no dejamos que despegue una actividad formal a la que sí podemos regular, a la que sí podemos controlar, a la que se le puede exigir estándares elevados de calidad, porque existen estándares elevados de calidad en el mundo, existe la tecnología. Y en el mundo actual necesitamos de minerales, o vamos a dejar de usar tecnología que utiliza minerales. Minerales hay en todo. No hay ningún artefacto de la vida diaria Pero que más de alguna importante manera es el no agua, tenga. ¿no? Pero No, yo puedo vivir sin minerales, pero no puedo vivir sin agua. yo creo que no puedes vivir sin minerales. Sino, ¿cómo llega el agua a tu casa? Hasta Por para la las sequía. tuberías necesitas Por la que... sequía. O sea, digo, te ya, toca ir a beber en el arroyo. Ya, pues. Y no puedes ni siquiera tener un techo de metal de zinc en tu casa. O sea, No. los minerales son necesarios en la vida lógicamente. humana. No, y aquí está la Y minería, pues. Está en todo lado. Si vemos alrededor, estamos rodeados de productos minerales. Y me parece que al final del día, de decir no a la minería, pero sí compramos productos minerales. Entonces, ¿qué decimos? Que contamina el país vecino, pero nosotros no. Eso no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es hacer una minería bien hecha. Una minería con controles ambientales, con estándares elevados. Y de esa manera permitir que florezca como el resto de actividades en el país. Pero ¿cuál es la proyección del tema? Si es que explotamos lo que tenemos, ¿incrementaremos nuestro PIB en cuánto o qué onda? Bueno, hay estimados que hablan de entre el 4 y el 5% del PIB. O sea, es un monto significativo. 3.400, 3.000, 5.000, 4.000 millones. 5.000, 6.000 millones de dólares. Es un monto significativo. Y en este momento no podemos darnos el lujo de decir, no, esta actividad no queremos. Tenemos que impulsar todas las actividades productivas, en las que somos competitivos. Y ese es el gran cambio que debemos dar en el país. No tratar de hacer lo que no somos competitivos. Tenemos ¿Cómo que qué? abandonar. Te voy a dar un ejemplo ¿En qué extremo. somos malos? Tenemos ejemplos de la política de sustitución de importaciones, en donde se ha propiciado que hagamos actividades en las que no somos buenos, que nos cuesta ser productivos, competir. ¿Cómo qué? Y que vivimos porque... Como el fútbol, dices vos. No somos buenos, dice. No somos buenos. Yo creo que hay muchas actividades donde, por ejemplo, las actividades que demandan mucha mano de obra. La mano de obra en el Ecuador es muy cara. Entonces, esas actividades no podemos ser competitivos. Para eso está el chino, dices vos. Pero tenemos otras actividades, por supuesto, pero tenemos otras actividades en las que sí somos muy buenos. De hecho, hay actividades del camarón, el banano. Pero la y otras... misma huevada de siempre, pues, loco. O sea, no vamos a estar viviendo de ser camaroneros y productores de postres, de chocolate, plata, que está muy bien, ¿no? Flores, pero la misma huevada. Mira, o sea, pero mira, ¿cuándo vamos a exportar si es algo que tenga más o menos algo elaborado? Si hubieses Tenga aplicado... el plátano, o sea... Si hubieses aplicado esa política en Suiza, hubiera dejado de hacer chocolates. Porque es un producto que es de la agricultura. En Francia, los quesos, que son de la agricultura. Pero se produce, Entonces, ¿no? Pero aquí lo que de la hacemos ganadería. Aquí mandamos cacao, pues, brother, para luego comprar el chocolate. La ventaja del comercio internacional está en hacer lo que uno es bueno. No en tratar de hacer lo que no eres bueno. Por ¿Y ejemplo, la innovación? La innovación puede estar tranquilamente como lo ha hecho, por ejemplo, Chile. Chile es un país que ha desarrollado sobre lo que es bueno y ha seguido desarrollando productos cada vez mejores, pero naciendo desde lo que tiene O un sea, no potencial. podemos hacer nada más que camarones, flores y banano, dices, y exportar choros. No, para nada. Podemos seguir... Podemos seguir... Eso sí, producimos en una cantidad industrial de sabandijas. No, lo que tenemos que encontrar es en qué cosas somos buenos. Lo que no podemos hacer es pensar y engañarnos, autoengañarnos que somos buenos. Por ejemplo, cuando se hablaba de hacer la bicicleta 100% ecuatoriana, cuando esa bicicleta es absolutamente cara y al final del día, ¿cómo era rentable esa actividad? Prohibiendo la importación o restringiendo la importación de esa bicicleta para que los ecuatorianos paguemos el doble o el triple por una bicicleta, que es cara, ineficiente. Entonces, eso es lo que no podemos hacer. Ya, pero también hay que atreverse a soñar un poquito, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer cosas un poco más elaboradas? Digo yo. Está cabreado el mesero. Si le ven, puta. Debemos de atrevernos a soñar. Pero quien debe atreverse a soñar son los empresarios, no el gobierno. Porque ya sabemos lo que pasa cuando el gobierno o los políticos se atreven a soñar y deciden... Los gobiernos están prohibidos de soñar, dices tú. Prohibidos de soñar. Tienen que administrar bien los recursos, darnos buena seguridad, buena salud, buena educación. Para eso están los gobiernos.
No para que se metan a obligarnos a hacer cosas en las que no somos buenos. Hacer a ya que chaye, desperdiciemos huevadas y va a venir Tesla, ni sé qué, que ni sé cuánto. a invertir en obras faraónicas, en aeropuertos que no se usan y que son un lujo, en refinerías invisibles y que no existen. Eso es lo que no podemos hacer. Y sobre todo que no venga el gobierno a decirnos, estos son los sectores priorizados. ¿Qué sabe el gobierno de producción? ¿Cuándo ha producido? ¿Tú estudias esto o no estudias esto? Tú estudias esto. Y el pobre que soñaba con ser médico termina estudiando ahí, ingeniero de ni sé qué, frustrado. Exactamente. ¿Y cuándo el gobierno ha producido un microchip? ¿Qué sabe de producción de microchip? ¿Qué sabe de siderúrgicas? ¿Cómo sabe que tenemos potencial o no? Eso lo tiene que hacer un empresario arriesgando sus capitales. Puede ser que se equivoque, pero arriesga su capital, no el dinero de todos los ecuatorianos con dinero público. ¿Y vos qué has hecho? O sea, ¿qué has administrado? ¿Qué has generado? Porque la gente puede decir, o sea, el gobierno puede decir ya muy bacán, el señor Acosta dice todo lo que quiera, pero una cosa es ver los toros desde lejos y lo otro es generar y apostar y sacarte la madre. Bueno, yo tengo buenas cualidades de administración, tengo que confesarlo. Administrado en mis trabajos anteriores en banca, he trabajado en temas que implican necesariamente conocimientos en administración, en cómo hacer que un negocio prospere, florezca. Trabajé en el tema de tarjetas de crédito, desarrollando e impulsando un negocio de tarjetas de crédito. ¿Cómo hacer que un negocio prospere y florezca? Yo estas entrevistas que hago de economía en realidad son una excusa para yo empezar a sacar consejos gratis, tanto de economía y de finanzas personales como de emprendimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa hoy en día en el Ecuador? O sea, el gobierno dice, hoy es el momento de creer en el Ecuador. Hoy es el momento de emprender, de invertir. Es el momento en el que se le están dando posibilidades. Se les baja el impuesto a la renta a las últimas inversiones. Se les premia las inversiones que están fuera de las grandes capitales. Es el momento de apostar por la inversión. La función del empresario es buscar oportunidades. Y en todos los escenarios hay oportunidades. De hecho, si tú tuvieras un billete, brother. Si vos tuvieras un billete, en este punto del país dirías, me aguanto el billete, lo meto en una póliza en el banco, ahí ya que esté pito frío. O dices, voy a invertir en alguna huevada. Mira, depende de en qué área puedes invertir. ¿Cuál es tu área de actividad? Hay actividades en las que tienes potencial, tienes oportunidades y tienes que saber encontrar las oportunidades. ¿Cómo cuál? Grandes fortunas se han hecho justamente en los momentos de mayor cambio. Cuando cambia, lo que es importante es darse cuenta que están cambiando las preferencias de los consumidores. Ya, pero ¿dónde, ñaño? ¿Dónde meto el billete? Eso tiene que decirlo cada empresario. Es la función de cada empresario encontrar esa oportunidad. Si es que tú tuvieras billete en el bolsillo, ¿qué harías? Yo se invertiría en este momento. ¿En qué? Bueno, mi área es... Porque no te puedo decir voy a invertir en algo que no es mi área. Yo voy a invertir en lo que tú digas. Si pierdo, hijo de puta, te saco la madre, loco. Mi área es en el tema de consultoría, capacitación, investigación. Esas son las áreas. Entonces yo buscaría oportunidades en las áreas que tengo experiencia. Aquí habrá gente de distintos sectores. Cada uno tiene que buscar las oportunidades en sus sectores. Estás diciendo que invierta en tus consultorías. ¿Ves cómo hace el business? No. Si es que es una familia normal, clase media, las condiciones que están en el país, ¿es momento de endeudarse? Yo sé que depende de la realidad de cada familia, sí, de cómo está su situación de endeudamiento, cómo está su situación de empleo, pero te hablo en general. De manera general es un momento para ser muy prudente en las finanzas, porque estamos en un proceso de disminución en los precios. La economía, como te dije, es muy cara. Durante la bonanza se encareció demasiado. Y tiene que abaratarse. Tenemos un dólar que es muy fuerte. Entonces eso nos hace aún más caros. Y entonces el proceso de abaratamiento no es sencillo. Implica cambios a nivel productivo, hacer inversiones para hacer, por ejemplo, poner una máquina más eficiente que permita ahorrar costos. Entonces hay que estar muy precavidos. Pero en la familia, No, te digo, porque ¿qué es lo que sucede? Como las empresas están ahorrando costos, el Estado está también tratando de reducirse y ahorrar. Entonces el mercado laboral está muy complicado. Tenemos destrucción de empleos de una manera importante. Pero si tienes trabajo estable... Pero es que estable es la pregunta. ¿Por cuánto tiempo más va a ser un trabajo estable? Y el desafío es que las empresas igual tienen que adaptarse a la nueva realidad. No es algo inmediato. Y el tamaño de la empresa no te garantiza que va a ser un éxito esa adaptación. Tienen que reducir sus costos de producción para seguir siendo rentables. Y ese desafío implica que hay más inestabilidad también en el mercado laboral.
Ya, pero no me estás respondiendo. O sea, me hablas de lo macro, que está muy bien. Pero si es que hay una persona que tiene empleo, que tiene un ingreso... Igual yo le más o recomiendo menos, cuida del endeudamiento. No es el momento para estar endeudado al límite. Hay que cuidar del endeudamiento porque primero puede ser que esa persona sea independiente. Si es independiente, probablemente sus ventas va a tener que hacerlas a menor precio para poder seguir vendiendo la misma cantidad. Significa que sus ingresos van a caer, pero la deuda en el banco no cambia. O sigue creciendo si se sigue endeudando con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que ser prudentes en el endeudamiento ahora más que nunca. En la bonanza no es tan grave. Ahora sí es un tema de preocupación. ¿Comprar un inmueble es el momento de comprar una casa? Hay oportunidades, están bajando los precios de todos los bienes y los inmuebles han bajado de precio. Entonces, definitivamente, si tienes los recursos, tienes la liquidez, es un momento bueno para poder comprar. No sabemos cuánto más van a bajar o si van a seguir bajando. Probablemente sí. Pero sí entonces es un buen momento para invertir en bienes raíces. Es un buen momento, siempre y cuando no pienses que vas a vivir del alquiler de ese inmueble, que probablemente no va a ser tan difícil. Caído. Exactamente. Hablando del alquiler, el gobierno salió con que ahora todos los que alquilan en Airbnb tienen que pasar un tortuoso camino de tramitología, como no pagarle un billete al gobierno. ¿Qué opinas de eso? Ese es otro ejemplo de cómo el gobierno mata la actividad privada a través de las trabas, las regulaciones, el exceso de tramitología. Parece que el lema fuera ¿por qué hacerlo fácil si todo puede ser complicadísimo? Y el resultado es al final del día que hay menos actividad. En una circunstancia actual, las plataformas Airbnb, Uber, Cabify, son plataformas que permiten a una persona, a un independiente, tener ingresos. A alguien que probablemente perdió su empleo adecuado y que de alguna manera quiere llevar ingresos a su familia. A alguien que tiene una casa con un cuarto extra que dice, bueno, mi hijo ya se fue, ya ese cuarto está desocupado, quiero poder recibir un ingreso del alquiler de ese cuarto. Pero el gobierno dice, no, eso está prohibido. Y comienza a poner una gran cantidad de trabas. El reglamento no dice literalmente está prohibido, pero pone una cantidad de requisitos que de facto implica que lo prohibió. Porque te pide inclusive un pago de unas tasas adicionales sobre los activos, de declarar cuáles son el total de activos que tiene en la vivienda. Es decir, unos trámites tan complicados que al final del día son imposibles de cumplir. Pero la gente dice del otro lado, el gobierno dice del otro lado, pero no puede ser que esta gente esté ganando billete y no tribute. Y tiene toda la razón. Entonces, es que el objetivo del gobierno debería ser que todos tributen sus ingresos. Todos tienen que tributar en base a los ingresos que reciben. Que eso es muy distinto. O sea, factúrame la vaina. Factúrame, que saque un RICE y que facture. Pero eso es muy distinto a poner un reglamento que lo que te pide es que hagas un papeleo infernal para que sea imposible que puedas alquilar, para que sea imposible que pueda ser formal. Entonces, el gobierno es el que crea esta economía informal tan grande que tenemos en la actualidad. Más del 50% de la actividad en el Ecuador es informal. Pero y eso es debido a este exceso de trámites. Pero en el caso de Airbnb, no es una iniciativa del gobierno, es una presión del sector hotelero. Que supuestamente son los empresarios, que el emprendimiento, que menos trabas, que déjennos salir adelante. Déjennos salir adelante hasta cuando a mí me toca. ¿Me explico? Porque de ahí se convierten en casi taxistas que no dejan que funcione el Uber. Yo creo que esas son una de las perversiones actuales del sistema. En que se usa al gobierno para quitar la competencia. Quíteme la competencia, por favor, señor gobierno. Entonces el sector privado también es mezquino, cortoplacista, ¿o no? Yo creo que sí hay un error aquí, un error de pensar que te hace bien esa visión de corto plazo, de que me quiten la competencia, cuando lo que te hace bien es que te fortalezcas en el largo plazo. ¿Qué debería estar pidiendo el sector privado en este momento? Reduzcan trámites, que me abaraten los costos de producción. Y es lo que debería hacer el gobierno también. Pero a mí, no a la señora que alquila Es que ese es el tema importante. Yo digo, ¿cómo? ¿O todos o nada? No, es que debería ser a todos. ¿Solo para los grandes empresarios o también para la people? Debería ser para todos. Porque lo que deberíamos buscar es mayor competitividad de toda la economía. Y sobre todo, no privilegios. Lo que debe ser el Estado no puede ser usado para quitar competencia a unos a favor de otros, para otorgar monopolios a través de licencias. Del Estado crea monopolios artificialmente. Eso debe acabar. Debemos propiciar más competencia. Porque más competencia, al final del día, beneficia a los ciudadanos, a los consumidores. Tenemos más oferta, bienes más baratos y de mejor calidad. 235,000 empleos destruidos en los últimos 5 años. Tú dijiste 245,000. 235 es la cifra correcta.
235,000. Ve yo corrigiendo el Alberto Costa Borda. Papá, mirarás esta parte del video. 235,000. El gobierno atribuye eso sí al estancamiento, a la dificultad de la salida de la fiesta, pero también al ingreso al mercado laboral de casi 500,000 de venezolanos. ¿Cuál es la realidad? Mira, Perdón, van a empezar a correr unos papelitos para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y corregir al economista en su debido encantado. momento. La migración ha sido beneficiosa a lo largo de la historia. Estados Unidos es el mejor ejemplo de lo buena que es la migración y cómo permite generar más bienestar. Porque los migrantes no vienen a recoger el dinero que está botado en las calles. Tienen que generarlo. Tienen que generar un servicio que sea valorado por el público y que a cambio reciban un pago. Si no generan un servicio valorado, nadie les va a pagar. Tal vez los que reciben caridad, limosna. Pero el resto tienen que trabajar, es decir, tienen que dar algo a cambio. Entonces están generando riqueza que no existía. Están produciendo, eso es producción, están aumentando la producción. La migración sí genera conflictos en el corto plazo, evidentemente. Porque hace una competencia a los trabajadores locales, presiona los salarios a la baja y eso es lo que disgusta a los trabajadores locales. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Los salarios han disminuido notoriamente también debido a este aumento en la oferta de trabajo de migrantes. Pero al final del día yo creo que si hacemos cuentas entre lo positivo y lo negativo, es más lo positivo que tiene la migración que lo negativo. La gente dice en la calle, me quitan el trabajo. Eso genera un caldo de cultivo para que este país pueda haber un aventurero electoral populista radical, que es lo que a mí más me aterra, un Bolsonaro ecuatoriano, aunque aquí con ese apellido no duraría 2 semanas en Twitter, y que pueda capitalizar un descontento general de la ciudadanía de que existe el problema y que la mayoría, no solo en el tema de empleo, sino también en el tema de seguridad, lo atribuyen a los venezolanos. Sin duda hay criminales venezolanos, pero conozco unos de Chone que también son la bomba. Tenemos también capital ecuatoriano en eso. Lo que no podemos caer es en el engaño de decir que los problemas y la falta de empleo es por la migración. No es así. Eso digo yo. La falta de empleo, la destrucción de empleos es por la situación económica compleja que estamos viviendo. Porque la economía se está abaratando, las empresas tienen que abaratarse para poder seguir siendo competitivas. Y ese proceso implica reducir las nóminas. Entonces los empleos, ahora hay menos empleo porque se están destruyendo empleos, sobre todo en el sector privado. En el sector público todavía está todo por hacer. En el sector público se han destruido alrededor de 22,000 empleos y el grueso, los 225,000, vienen del sector privado. A ver, pero tú dices destruido 22,000 empleos. Pero por otro lado dices, el Estado tiene que dejar de ser obeso y tiene que desembarazarse de esta gente. Pero al final no estás diciendo que el gobierno está entrando en una reducción coherente, sino dices se está destruyendo el empleo. Bueno, siempre hay destrucción de empleo, es inevitable. Lamentablemente es inevitable. Son empleos excesivos para para los ingresos que tiene el Estado. El Estado se volvió obeso, creció demasiado. A destrucción es la palabra técnica. Por fea que suene. Lo ideal hubiera sido que el Estado no crezca tanto. Y este momento no tenía por qué preocuparse de reducir empleos. Pero la política en ese momento fue gastemos al máximo y no pensamos en una visión de largo plazo. ¿Qué es lo que les falta siempre a los políticos? Esa visión de largo plazo. Pero, por ejemplo, hablando del tema de los venezolanos, el Perú soportó casi el doble de la migración porque los ecuatorianos intentan llegar en realidad a Perú porque a Chile y Argentina se les hace mucho más complicado por las normas migratorias. Entonces, el destino final suele ser Perú. Tiene ya casi cerca del 1,000,000 de venezolanos, pero tú caminas por Lima y al ser el Perú una economía mucho más sólida, tú ves que es una economía que logró asimilar ese casi 1,000,000 de venezolanos a su economía formal. O están en Uber o están en otro, pero están trabajando, ¿me explico? O sea, no están en la calle, como por ejemplo en Quito, que los ves en todos los semáforos. Y eso sí quiere decir de que puede ser un problema la migración, pero si es que tu economía es sana, puedes asumir ese... Yo creo que no debe subírsenos demasiado la autoestima.
Los venezolanos, la gran mayoría de venezolanos que pasan por el Ecuador realmente pasan, no quieren quedarse en el Por Ecuador. eso, van al Porque Perú. aquí no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades como sí existen en otros países de la región. Por suerte se Entonces, lo quedó que el están Moscán. buscando es irse. Es lo que nos ha tocado, pues desde lo... Están buscando irse a Perú, quieren irse a Chile, donde hay más oportunidades de empleo que en el Ecuador. Y inclusive más oportunidades de emprendimiento, porque emprender en el Ecuador no es fácil. Estoy absolutamente de acuerdo. Antes de pasar a las preguntas, quisiera salir un poco de la economía para preguntarte sobre tus aficiones históricas. Porque también eres un historiador wannabe. Claro. Escribiste un libro sobre la correspondencia secreta de Velasco Ibarra. La correspondencia secreta. Esa es casi hackear, pero ya no es hackear porque era correspondencia es como que en 50 años publiques los correos secretos de Lenin Moreno. Es correspondencia. Es un hackeo histórico lo tuyo. Sí, definitivamente sí es. Yo encontré un paquete de cartas. ¿Cómo fue? Porque me parece una experiencia maravillosa. Encontré un paquete de cartas en el escritorio de mi abuelo. En ¿Qué un lugar, carajo hacías metiéndole mano al escritorio de tu abuelo? en alguna ocasión que le ayudé a organizar el escritorio, vi este paquete que decía toda una vida, cartas de Carlos Ibarra. Y leí eso y yo me imaginé, dije, esto seguro sabía que Carlos Ibarra había sido un enamorado de mi abuela en su juventud. Y entonces yo dije, no ¿Y le tu voy... abuelo tenía Sí, tenía la esas caja cartas. del Entonces yo novio dije, de tu abuela? yo me imaginé eso. Entonces Hijo yo dije, de esto no puta. topo, eso dejé enseguida en Claro. el sitio. Dije, no quiero ni ver. Ah. Eso no puedo ni leerlo. Y entonces, Qué y bacán. la historia, claro, este señor, Carlos Ibarra, había sido enamorado de mi abuela. Y cuando eran enamorados, él se enfermó. Y en esa época había las boticas donde preparaban los remedios. Claro. Y hicieron una preparación equivocada, lo envenenaron y lo mataron. Y ahí entra en escena mi abuelo a consolarle a mi abuela. ¡Qué extraña Y le consoló también que... coincidencia! Tu abuelo no era el dueño de la farmacia, ¿no? No. No. Pero le consoló también que tuvieron más de 60 años de matrimonio. Claro, bien consolado. Entonces, por supuesto. Entonces, bueno, cuando muere mi abuelo muchos años después, me acordé de ese paquete de cartas, lo cogí y dije, bueno, ahora sí ya no está mi abuelo, no está mi abuela. No está el 8, Hora de lógicamente. leer. Y leí y no era lo que yo pensaba, había sido mal pensado en eso. Eran más bien cartas del papá de este señor, que era un tío de Velasco Ibarra. ¿Ya? Entonces están todas las cartas, unas cartas que Velasco Ibarra, en las mismas cartas pide que por favor le piden a Velasco que queme las cartas, que no las conserve, y sin embargo Es las de su conserva. amor frustrado, ¿no? Desde un amor frustrado, él se quiso casar, le declaró matrimonio a una señorita. El día del matrimonio de esta señorita con un coronel o con un general. Y entonces... Velasco era un dandy ahí donde le ven. La señorita le aceptó el matrimonio, rompió el mismo día que se iba a casar con otro, rompió su matrimonio. Cuando Velasco era un simple funcionario del Ministerio de Educación. Exactamente. No se había graduado todavía. Pero ya escribía en el comercio. Entonces, ya escribía en el comercio. Y entonces rompió el matrimonio y decidió casarse con ella. Pero todos sus allegados se opusieron y dijeron, no te casas con ella ni muerto. Y entonces Velasco decide y le recomiendan que se vaya de la ciudad. Entonces dice, voy a huir lo más lejos que pueda. Y viene a Guayaquil. Puta, lejísimo. Chico de puta. Sí, bueno, el mismo Velasco dice, en esa época ir a Guayaquil era como irse a la China. Claro. Entonces termina viniendo a Guayaquil y se queda un mes acá en Guayaquil. Y durante ese mes tiene una correspondencia a ritmo de 3, 4, 5 cartas por día con todos sus allegados, contándole, que le contaban qué pasaba. Pero no se casa con ella. No se casa. Ella, al verle que él huye a Guayaquil, ella se casa, vuelve con su novio, se Con casa. el pendejo que dejó plantado ahí. Claro. Y Velasco se queda en Guayaquil a buen recaudo hasta que se dio cuenta que ya la furia del suegro o futuro suegro se aplacaba y ya pudo regresar a Quito. Claro, luego Velasco se casa con, no me acuerdo el nombre de la señora, luego trata de divorciarse, trata de anular el matrimonio y la otra señora vuelve, entra en pánico, tratando de impedir la anulación del matrimonio, del primer matrimonio de Velasco Ibarra. Así fue. Era un dandy el hijo de puta, ahí donde le ven flacucho y el poder es sexy, dice. Tenía lo suyo. El poder es sexy. ¿Qué fui? ¿Qué? No le conozco el miembro de Velasco Ibarra, querido amigo, ¿verdad?
Pero de ahí, ¿eso fue lo que motivó tu interés por la historia o ya eras un tipo interesado por la historia? Siempre me ha interesado la historia. Esto me motivó a escribir al respecto. Investigar sobre la vida de Velasco, cómo era la época en ese momento. Esto es Paradiso Editores, ¿no? Exactamente. Porque se había escrito mucho sobre Velasco como político. Pero esto era la vida antes, como joven, la vida como sexual estudiante. No entra esa parte. Claro. El lado sexual de Velasco. Eso ayudaría a las ventas del libro, pero no entré a ese tema. ¿Cómo crees que va a pasar a la historia Lenin Moreno? Yo creo que va a ser... Cuando encuentres las cartas secretas de Lenin Moreno con su novia... Yo creo que el mayor mérito, y yo creo que hay que reconocerle el mérito, es hacer algo que nadie se imaginó. Nos sorprendió a todos. Acabar con lo que parecía que iba a ser, o lo que nos amenazaban que iba a ser ese gobierno de 300 años. De la revolución ciudadana que iba a durar 300 años. Yo creo que fue Moreno el que acaba con eso. O sea, algo bueno le reconoces. Pero yo creo que yo creo que el trabajo que hizo él desmontando, él dando el primer paso y ese giro ha sido muy valioso. Lógicamente que hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo por desmontar todavía. Hoy día alguien me decía, sin haber hecho nada, es el mejor gobierno de los últimos 20 años. Sin haber gobernado. Solo por habernos sacado del agujero ese. Y yo creo que finalmente vamos a ver en qué termina, pero haber limitado que regrese el mismo grupo que nos gobernó, el grupo del lado oscuro que nos gobernó durante 10 años. No cantaría victoria todavía. Todavía no hay que cantar victoria, pero hay que ver de aquí varios años y probablemente, ojalá que esa sea la historia y que finalmente fue el gobierno que nos liberó de ese grupo. Se me está quedando, nos comparan con Argentina, Macri desesperado, los mercados han reaccionado al triunfo primario de Cristina como un choque anafiláctico, inflación por los techos, los mercados desesperados, ha regresado el mercado negro, el dólar azul, el dólar negro, el dólar tutti frutti, Macri al borde de la dolarización. ¿Cómo ves Argentina? Y se nos compara con Argentina en el sentido de el gradualismo, ¿no? La gran diferencia con Argentina es del dólar. Y tenemos que agradecer infinitamente a que somos un país dolarizado. Porque el dólar lo que hace es quitarle... gracias, Maguad. Sí. El dólar, por más que el proceso fue doloroso, pero al final del día eso le quitó un arma cargada que tenían los gobiernos, que era la emisión de billetes. Imagínate correr con sucres. Es que hubiéramos estado compitiendo con Venezuela. Esa es la realidad. Y gracias a que somos dolarizados, hemos logrado mantener el poder de compra de los ciudadanos. No es el sistema monetario requiere de mucho más. No solamente se trata de tener dólares. Hay que saber producir, hay que producir eficientemente. Claro. Es mucho más. Pero ya solamente que el gobierno no tenga en sus manos el poder de emitir billetes es muchísimo. Y esa es la diferencia con Argentina. Macri entró con el discurso de cambio, tratando de cambiar la política y siguió imprimiendo billetes aceleradamente. La inflación nunca la logró controlar. Pero el la tipo de cambio por las nubes. La reserva monetaria argentina sí es una reserva sólida. Pero vemos que frente a un manejo, una emisión excesiva de dinero, esto genera incertidumbre, que la gente quiere... Pero empezaron a hacer emisión inorgánica. Han emitido en exceso desde hace muchos años y Macri continuó con esa política. Y por eso es también lo que está viviendo ahora. Un gobierno que debió haber cortado de tajo esa emisión excesiva de dinero y de haber tomado medidas para poder corregir la economía, lo que hizo es seguir con esas malas prácticas. Pero el costo social es brutal, pues, mi hermano. O sea, vos no puedes de un día para el otro decirle a la gente, ya no te va a llegar tu pensión. No, pero el que mi abuelito está con mal de la pierna, que tal y cual. Sorry. El ajuste lamentablemente es doloroso. Y eso no podemos evitarlo. Pero tú como ministro de Finanzas podrías dormir diciendo... Pucha, le quitamos la pensión al abuelito por eso que en el ajuste hay que tener cuidado tratar de para eso hay esos settings, grupos dices, más sí. No, para eso hay estas políticas de cuidar los grupos más vulnerables. Pero el ajuste implica que alguien va a pagar las cuentas y eso es lo que está pendiente en el Ecuador, que terminemos de pagar las cuentas. Pero que paguen los choros, no el abuelito. Yo creo que lo que tiene que pagar es el origen de los problemas que tenemos es por exceso de gasto. La solución es reducir el gasto, no que nos vengan a pedir que paguemos más impuestos. Votar gente.
Implica votar gente, pero implica también reducir el número de ministerios, reducir la tramitología. Pero Toda cuando esa reduces el número de ministerios, ya tienes 4 carros menos para que votar gente. Implica votar gente definitivamente, implica reducir los trámites, porque eso implica también una cantidad de gente para mantener controlar todas esas normas. ¿Cierto que jalaste dedo 6 meses en África? Sí, verdad. Pero no 6 meses, fueron 2 meses. ¿Cómo es esa hueva? Me fui de voluntario a cuidar, a trabajar en una reserva de rinocerontes blancos en Botswana. Y después del trabajo, un trabajo arreglando cercas y demás en la reserva, después del trabajo me fui jalando dedo a dar la vuelta por Botswana, a Zimbabue, Zambia y Sudáfrica. Putas, qué bacán. ¿Las guayacas o las serranas? Sabrá disculpar, señora. Tengo un muy desarrollado instinto de conservación. Las guayacas, definitivamente. Aquí está mi esposa. El instinto de conservación que aprendí en Botswana, en Zimbabue. ¿Cierto que eres hincha del Barcelona? La verdad es que no soy futbolero. Tuve un momento con mis hijos, brother, y fui al estadio algunas veces, al estadio de Barcelona. Ibas a ser el único liguista que he entrevistado en el Castigo Divino Guayaco. No, liguista no soy. Traté de acompañarles a mis hijos en la afición por el Barcelona. Fui al estadio en algunas ocasiones, lo disfruté, pero realmente el fútbol no es lo mío. El típico papá que no tiene puta idea de fútbol y trata de comentar así. Bueno, ahí te voy a contar, mi papá... Es que el mío es igualito. El mío es de la Liga de Loja, o sea... De puta idea de fútbol. Yo me acuerdo de niño que mi papá me llevaba al estadio para tratar de enseñarme de fútbol y yo llevaba los cuadernos de pintar. Y tu viejo... Y le decía, avísame cuando haya un gol. Y ese rato levantaba para ver el gol. Entonces realmente nunca... Pero tu viejo debe ser del Nacional. No creo. Del Mushugruna, sí. ¿De cuál es? No sé realmente. ¿Existe beneficios para el Estado en el mercado informal? No Airbnb y Uber, dice. ¿Existe beneficio para el Estado en mercado informal? O sea, la gente está ocupada y está llevando pan a la casa, ¿no? Exactamente. Y lo que tiene que hacer el Estado es que tributen todos quienes usan estas plataformas. Entonces, que saque RICE, por ejemplo, a todos los que quieran alquilar un cuarto y que facturen por ese cuarto. Eso es lo que debe controlar, eso es lo correcto. No impedir una actividad que genere ingresos, ni pedir una plataforma que permite a un ecuatoriano generar ingresos. Hubo un momento en el que a Cabify le cancelaron el RUC. Cabify tenía RUC. Tenía inclusive cuentas corporativas, te mandaban las facturas. Estaban facturando y el gobierno le cancela. Y por presión de los grupos de taxistas le cancelaron el RUC. Y después dicen, es que miren, no pagan impuestos. Claro, pero ellos presionaron para que le quiten el RUC. Y se les acabaron los contratos corporativos porque empezaron a tener que facturar. Los conductores de una empresa tenía que recibir 400 facturas y dijo, ya no me funciona. ¿Cuál es el estado de proyección del mercado inmobiliario? Ya dijimos que es un momento para invertir ahí. Invierta usted. Yo por suerte tengo por aquí para ofrecerles algunos departamentos. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Acuarela. ¿Cuál sería el impacto económico de la legalización de la marihuana? ¿Fumas marihuana? No. ¿Nunca has fumado? No, tampoco. Jalando dedo por África, nunca fumé marihuana. Esa huevada que no te cree nadie. Pues no, te tengo que confesar, me da miedo que me vaya a gustar. Y que eso sea irreversible. Así que prefiero no probar. Definitivamente la legalización de marihuana permitiría, primero, un mayor control de su uso. Yo creo que la solución con las drogas no es la prohibición, como no fue la prohibición del alcohol. La solución, este tipo de cosas van a existir siempre, mientras haya gente que las demande. Entonces lo que hay que hacer es controlar, impedir que eso llegue a los menores de edad, que actualmente con un mercado, con la prohibición, existe un mercado negro floreciente que llega a los jóvenes, está disponible en los colegios, hay una red de distribución excelente porque es muy rentable la actividad de la droga. Y yo creo que la manera de atacar debe ser distinta. Debemos atacar a través de tratar esto como una adicción, y hacia una legalización, pero no para que sea libre y disponible para todo el mundo, sino para tener un control sobre quién usa y evitar que usen los menores de edad que no tienen el criterio como para entrar en una droga. La marihuana, dices.
La marihuana y en general la droga. Yo creo que tiene que ser mucho más controlada la droga. Pero vos hablas de que también, por ejemplo, la coca la legalizamos, pero la controlamos. Tiene que ser controlada porque actualmente es descontrolada. Actualmente existe disponible para todos. No, sí te entiendo, pero vos dices... Es que la pregunta era por la marihuana, pero te escucho más... En general. Yo creo que en general la droga en general tiene que ser tratada como una adicción, como una enfermedad y que debe ser controlada. No puede ser libre como es en la actualidad, porque la verdad es que al ser prohibida es un producto de libre entrega a cualquiera, sin importar edad, legalicemos todas. Pero heroína, huevadas, ácidos, éxtasis y toda la huevada. Yo creo que hay que estar claros, no se trata de legalizar para que esté disponible para todo el mundo. Se trata de legalizar ¿para qué? Para un uso para los adictos que son tratados. No, para los adictos que son tratados como adictos. Para que esto de aquí no esté disponible para los jóvenes como está en la actualidad. Porque el problema es que actualmente la droga está disponible para todo el mundo sin discriminar por edad ni por nada. Todo el mundo tiene disponible a la puerta de su casa. O sea, si te fumas un porro de marihuana a la semana, tienes que estar catalogado como un adicto que tiene que ir a recibir su porro. Habría que revisar a nivel de niveles médicos. Panas que fuman marihuana y los ves como adictos que necesitan ir a un centro y registrarse. Con el tema de la marihuana habría que revisar, pero probablemente para evitar que los menores de edad la usen, probablemente sí haya que usar ese tipo de mecanismos que son más efectivos a decir que es prohibido y está disponible en todo lado. Pero el que fuma marihuana nunca se va a registrar en un centro para que vaya que le entreguen su porro. Va a cultivar su puerca planta en la terraza de su casa. Digo, ¿no? Me han contado. No, yo no fumo hierba, soy malazo. ¿Te das cuenta que por gente como tú es que Correa fue presidente? Hijo de puta, y escribe tu mujer, loco. ¿Un tratado comercial con China es peligroso o no? ¿Cómo sería el mejor escenario de trabajar con ellos? Yo creo que es necesario, los tratados comerciales son necesarios. El tratado comercial no implica liberalizar todo, implica negociarlo bien. Y eso es lo que hay que hacer. Con todos tenemos que negociar bien. ¿Cómo se compensa a los sectores transportistas y pequeños si se elimina el subsidio al diésel? La tecnología permite ahora usar mecanismos de compensación muy sencillos. Yo creo que se debería compensar y dar una compensación no al transportista, sino al usuario. Entonces, cuando se puede aplicar, digo un ejemplo, entre muchos que puede haber, que uno compra una tarjeta para poder pagar el bus, en el cual uno pone, por ejemplo, $1 y el Estado te pone otro $1. Y de esa manera te está subsidiando la carrera, el transportista recibe el valor completo, pero uno tiene el subsidio del Estado. Entonces, quien realmente necesita sigue recibiendo el subsidio, que es las personas de menores ingresos. ¿Por qué si el IES detecta que tienes seguro privado no te atiende y te obliga a usar tu seguro privado? Porque no tiene plata. Claro, y vaya usted a la clínica. ¿Qué opina de bajar el salario mínimo? Eso creo que es... Los derechos de los trabajadores son imposibles de reducir y son irrenunciables. O sea, jamás se puede hacer. En el Ecuador jamás se puede hacer, en otros países sí se ha hecho. En Europa, la ley actualmente lo prohíbe, pero la realidad es que tenemos salarios demasiado altos para el nivel de productividad. Y el resultado es desempleo. El salario básico aquí el resultado es desempleo. Entonces, lo que tenemos que trabajar ahora en adelante es en lograr un incremento sostenible de los salarios. Y eso solo se logra con más productividad. Oye, pero tú crees que tenemos que... ¿Ves esa copota de cerveza, hijo de puta? Oye... ¿Vos crees que tenemos que aumentar la edad de jubilación? Si es que se hace esto de la competencia privada. Yo creo que eso va en un contrasentido, porque vemos que la tecnología y el mundo actual cada vez avanza, hay más... La tecnología permite que nuestro trabajo sea más productivo, que podamos trabajar menos horas y producir más. Pero tenemos las horas de trabajo cada vez se están reduciendo en el mundo. Antes se trabajaba los sábados. ¿Cuántos hijos tienes? 3. Chucha. Pero tu abuelo habrá tenido 7. ¿Me explico? Es que ese es el problema de si es que era de Loja como los míos, hijo de puta, no había tele en esa huevada, loco, y era a repartir guaguas que daba encanto, loco. Mi mamá era la 14, loco, o sea... Ese es el problema del esquema de seguridad actual. La seguridad social actual reposa en el supuesto de que nuestros hijos o las siguientes generaciones van a pagarnos a nosotros nuestras jubilaciones. Claro. Porque lo que nosotros hemos aportado ya se gastó para pagar a los jubilados actuales. Claro. Ese es el esquema que hay que cambiar. Con cuentas individuales, nosotros aportamos para ahorrar, uno mismo se paga. Claro, y entonces de esa manera ya evitas ese problema. Ya no importa que cuántos
se reproduzcan, porque al final yo me Es pagué que hay mi que propio pensar futuro. que la población no va a seguir creciendo, sino que eventualmente va a ser el ciclo natural es que crece cada vez más lento o inclusive en las economías desarrolladas comienza a descender. Y eso va a pasar ahí es aquí cuando los en sistemas de cierto seguridad momento. social colapsan porque es un esquema Ponzi, un esquema en el que solo funciona si cada vez Claro. aumenta la población porque hay más gente que aporta. Pero si la población no crece, el sistema colapsa. Pero nosotros por suerte tenemos Manaví. ¿Qué es posible? ¿Cómo es posible que votaras por Correa siendo liberal cuando Correa es y era manifiestamente contrario a eso? No eres coherente, dice. Bueno, Chucha, loco. yo reconozco que Denso, loco, me denso, arrepiento de haber votado inicialmente en 2007 por él. Todos cometemos errores y yo creo que ese fue un error que cometí. Yo también, Año, estoy tranquilo. ¿Qué otro plan puede emprender la empresa privada para generar empleo y seguridad? Este momento lo que se necesita es mejorar la competitividad. Solamente reduciendo costos de producción va a ser rentable invertir y eso va a ayudar a que cada vez haya más actividad. Es el tema de fondo que hay que corregir en el Ecuador. ¿Qué tanto nos afecta a tantos venezolanos en el país? Ya hablamos, pero también no solo nos afecta, sino también nos beneficia porque la migración siempre trae cultura, buena onda y gente camelladora. ¿Qué opinas sobre el caso de Arroz Verde y el cuaderno mágico de Pamela Martínez? Yo creo que la corrupción ¿Cuánto se fue llevaron? una pandemia. No hay cifras exactas, es difícil saber. Algunos dicen pero 70,000 millones, dijo el BID. eso dicen. Pero aquí no solamente hubo corrupción, hubo también malas decisiones de inversión. Que al Despilfarro. final del día, despilfarro, que al final del día es una forma de corrupción. Pero en robo, ¿cuánto calculamos hacia los que... Bueno, hay las cifras que dicen 70,000 millones, puede ser. No, pero ahí está incluido el despilfarro y el sobreprecio. Exactamente. Y tanta- Y los sobreprecios, que eso era muy común. Eso es robo. Y las obras más grandes, porque mientras más grande la obra, más grande la comisión. Ya, pero si tú tendrías que decir cuánto dinero se llevaron, ¿cuánto tiempo has choreado? Digo, ¿cuánto tiempo has choreado? Porque me confundieron. ¿Cuánto dinero crees que se chorearon? Probablemente será 20,000, 30,000 dólares. Millones de 30,000 dólares. 30,000 Hijo de puta, millones ¿qué? de dólares, probablemente. 30,000 millones de dólares. Yo creo que es posible entre eso y El los 30% del Producto sobreprecios, Interno ¿no? Y Bruto. sobreprecios, porque tenemos obras, ejemplos de eso ahí en cantidad. 30,000 millones Obras de dólares. sobredimensionadas. Por ejemplo, el muelle de Monteverde, que permite acoderar 4 buques en paralelo y solo necesitamos que venga uno cada 21 días. Eso es despilfarro. Eso es uso de escasos recursos, mal uso de escasos recursos. Eso se llama lleve. Eso se llama lleve. Estás guapo. Los aeropuertos. Se te ve mejor que en la TV. Muchas gracias. Señora, por favor, el papelito para que Esa esté- fue mi esposa, por supuesto. para que haga el peritaje Para que no haya caligráfico. dudas. Esa es la letra. Yo sí reconocí que era su letra. Sí. Era. Sí, por supuesto. No. Nadie sale de aquí durante los próximos 20 minutos hasta que se haga un peritaje de caligrafía. ¿Se debe subir el IVA? No. ¿Qué le sugeriría a un nuevo La candidato? salida no es más impuestos. Es menos impuestos. No se puede bajar inmediatamente. Es reducir gasto por lo pronto. ¿Qué le sugeriría al nuevo candidato presidencial? Que trabaje en los temas de fondo, que no se quede solamente en los objetivos de corto plazo, sino que trabaje en crear una economía y una sociedad donde haya el respeto por la ley, donde se limite el poder del Estado, donde se respete el derecho individual. Barcelona o Liga, ya nos traicionaste, ya no te vamos a reconocer. ¿Se activará la economía en el último trimestre? Ojalá. Yo creo que lamentablemente la economía seguirá estancada. Hasta 2022, dice el FMI. Pero este año y el próximo muy seguro y puede ser que dure más tiempo el estancamiento. O sea, el FMI dice que vamos a llegar al 2.5, 2.7, el único repunte serio que va a haber de aquí hasta el 2022. ¿Resulta más efectivo eliminar el anticipo, la renta y el ISD? Es necesario eliminar el ISD, porque una economía dolarizada que bloquee el ingreso de dólares es una irracionalidad. Bloquea la Nosotros- salida, ¿no? En realidad, supuestamente. Pero es lo mismo que decir que el Ya, cine ya es sé. gratis, pero pague a la salida. Entonces dentro del cine me da lo mismo, tengo que pagar a la salida. Lo mismo sucede con el ISD. Y entonces una economía que no produce, que no imprime sus ¿Pero propios cuánto le billetes... genera el ISD del Estado? 1.300 millones, es un monto importante. Ese es el problema. ¿Y por qué no se lo elimina? Es porque no hay plata en el Estado.
pero eventualmente tenemos que llegar a esa eliminación del ISD y tenemos que pensar en proyectos de futuro de Ecuador. Yo creo que el Ecuador debería ser un hub financiero, debería ser un centro financiero internacional, compitiendo y quitándole clientes a Panamá. Hacia eso deberíamos ser un paraíso fiscal, dices tú. No, A mí me encanta la idea, a mí me encanta, por si acaso. No necesariamente un paraíso fiscal, pero sí un lugar donde exportemos servicios financieros, porque tenemos el dólar y no hay riesgo cambiario. Los países de la región, colombianos, peruanos, brasileros, deberían poner los recursos acá y saber que pueden sacarlos en dólares el momento que les dé la gana. Pero para eso hay que trabajar en eliminar estas normas como el ISD. ¿Cómo recuperar el dinero robado? Ese es un proceso muy complejo. Requiere de voluntad política y requiere también de todo el apoyo legal. Estoy pasando uno, si es que ven que estoy viendo, porque hemos hablado qué elección deja Argentina. ¿Serías ministro de Economía? Dijiste que no. No, pero... De este gobierno. Más luego nunca se sabe. Nunca digas nunca, que esto quede grabado. ¿De qué te gustaría? O sea, no pasar de creo. la teoría a la práctica debe ser bacán. Sí, pero hay también un aporte que uno hace desde la trinchera de cada uno, opinando, dando ideas, que también es importante. ¿Cuál medida inmediata propondrías a Richard Martínez en materia económica para fomentar la inversión? Atentamente tachado. Este está Richard aquí escondido así con bigote falso, así. Yo creo que el tema más importante e inmediato es reducir trámites de manera significativa y trabajar en reducir costos de producción. Aranceles, reducir ciertos aranceles que están encareciendo la producción, las materias primas. Acá todo cuesta mucho más. Producir es costoso. El problema Eso es hay que los trabajar. trámites muchas veces son también locales, ¿no? Porque la empresa se enfrenta con la tramitología del gobierno central y el municipio. Existe trámites por todo lado. La tramitología debería unificarse, usar la tecnología. Imagínense tener una plataforma en donde se ingrese, una sola vez se ingresa todo y los papeles después van a todos los distintos instituciones que deben procesarlos. Pero ya el usuario no tiene que ver con cada uno. Simplemente es transparente, que tramita todo con una sola ventanilla. Es posible. Hacia allá deberíamos ir. Quiero ser millonario, ¿en qué invierto? En las consultorías del Grupo Espurria. ¿Qué piensas de los conocimientos económicos del consejero Cuesta? Estuvimos en el after, lindo pasamos. Sí. Yo creo que sí le sentaría bien revisar algunos temas económicos. ¿Crees que es ignorante económicamente? Es No economista. diría- Yo creo que sí sería bueno una revisión en ciertos temas y sobre todo, yo lo que le recomendaría... Es que no me respondiste, ¿sí o no? No creo que sea ignorante de ninguna manera, pero creo que sí sería bueno, sobre todo, y le recomendaría que en estos procesos tan delicados como es el tema de concesiones, que lo que debe primar es la transparencia. ¿Crees que lo están haciendo, mucha comunicación. poco transparente? Falta comunicación, falta procesos internacionales de licitación en donde todos sepamos en qué paso está y qué es lo que está pasando, no en base a declaraciones individuales, sino a un proceso normado y mucho más transparente para todo el público. ¿Se puede decir que este gobierno es de derecha? No, de ninguna manera. Al final del día, este gobierno es una continuación suavizada de la política del gobierno anterior. Pero hace un rato dijiste que no, loco. Hace un rato dijiste que por suerte no es la continuación de la huevada. Y ahora dices, sí es la continuación de la huevada. No es la continuación el tema del 3 autoritarismo. después ya no sé si creerte, loco. No es la continuación el tema del autoritarismo, pero en cuanto a política económicamente no hay un cambio significativo. ¿Qué opinas del dinero electrónico? Bueno, ahora ya no se llama dinero electrónico. El dinero electrónico es lo que propuso Correa, que al final del día era tener una moneda propia. Emisión inorgánica. Era emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central. Afortunadamente eso murió. Y ahora tenemos la billetera móvil, que es otra cosa. Es simplemente un medio de pago. Ahí no hay riesgo. Es igual un medio de pago como cualquier otro, como una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, si una no tienes transferencia plata, bancaria. no vas a poder pagar. Exactamente. Con si el dinero Estado... electrónico, el gobierno lo que quería es decirte, te doy parte de tu sueldo, señor maestro, en este maravilloso dinero electrónico que yo me he inventado, que no está respaldado en nada, pero que tú vas a poder con eso ir a pagar la luz, o cualquier cosa que esté dependiendo conmigo, porque nadie carajo te va a recibir esa pendejada. Pero la billetera móvil es, si es que tienes dinero en la cuenta, puedes pagar con eso como que si tuvieras tarjeta o no tuvieras tarjeta. ¿Estoy bien, economista? Exactamente. Tienes que tener dinero en la cuenta y el Estado, si no tiene dinero, tampoco puede usar el dinero electrónico, la billetera móvil. El dinero electrónico sí podía.
La billetera móvil tiene que estar respaldada totalmente. Te ves presidenciable, dice tu mujer. Esa tiene que ser mi mujer, definitivamente. Claro. ¿Te ves? No creo. Yo creo que cumplo una función desde la opinión y donde estoy ahora. Y ahí te quedas. Ya me quedo. ¿Qué debería hacer el monito emprendedor para ser exitoso? Vender cola desde los 5 años, pues. No, yo creo que hay que trabajar por apoyar el emprendimiento. Eso falta en el país. No existen fondos de capital de riesgo, no existen los mecanismos para financiar a emprendedores. Existen trabas por todo lado, trámites difíciles, que una empresa grande tiene los recursos, puede contratar a asesores, abogados, tramitadores, pero un emprendedor las tiene realmente difícil. Realmente ser un emprendedor en el Ecuador es de valientes. En eso estamos nosotros en La Posta también. Acabadas las preguntas, analizado la coyuntura nacional, me parece que hemos hecho una evaluación bastante profunda, pero sigo súper deprimido. O sea, cada que te escucho me deprimo más. Y te agradezco, ¿me explico? Te agradezco porque me hace ver siempre la realidad nacional y las cifras nacionales con mucha más objetividad. Y ese es el trabajo de un periodista. Se agradece desde la prensa también poder nutrirnos de expertos de este nivel, que además tienen una capacidad de explicarle a la gente de una manera importante, lo cual también se agradece desde los medios y desde la ciudadanía. Y a la final a mí me queda la conclusión de que estamos en la mierda, que fue la pregunta con la que yo empecé. Y sí, hay salidas, el purgatorio, mucha huevada, pero yo creo que tenemos que esperar un boom de commodities de nuevo, otra vez. Y eso es lo que me desespera como ciudadano, porque como sociedades latinoamericanas tenemos que esperar que el mercado internacional cree las condiciones favorables para que nosotros podamos salir. Nosotros no generamos nuestras propias condiciones pese al contexto internacional. Mira, yo soy optimista, yo creo que sí es posible cambiar. Con voluntad, sabiendo qué es lo que hay que hacer, sí se puede cambiar. Estamos en una senda, yo creo que la senda ha cambiado, el rumbo ha cambiado en algo, pero todavía hay que ser mucho más profundo el cambio. Y se puede hacer, sabiendo qué es lo que hay que hacer y teniendo la voluntad. Y eso es lo que tenemos que buscar, hacer estos cambios profundos para obtener resultados distintos y no seguir en este vaivén de los ciclos de los commodities que nos llevan en una montaña rusa que sube y que baja permanentemente, sino tenemos que buscar ya cambios profundos para, siguiendo el ejemplo de casos de éxito, el caso de Chile, no tenemos que ir muy lejos. Por no ver casos a nivel mundial, hay casos de muy buenos ejemplos de países que han logrado salir adelante y el Ecuador también lo puede hacer. No tenemos nada que nos impida hacerlo. Después de esta conversación tan profunda, estaremos aquí el próximo Castigo Divino, que es el 25 de este mismo mes. Y vamos a pasar de, a pesar de que es optimista, de la depresión económica de este país, a la cultura popular, y vamos a estar con Aladino. El 25, vacilando la guayaquileñidad en su máxima expresión, así que los espero. Y el after de La Posta es el 26 de septiembre. Pido que le dé un enorme aplauso, que se lleve su recovery. Muchas gracias. Para el economista Alberto Acosta. Gracias. Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Te informamos que el tiempo de conexión a la internet municipal ha aumentado de 45 minutos a 1 hora y media. 90 minutos gratis para conectarte desde cualquiera de los 6,000 puntos de internet gratuito en la ciudad. Se amplía la capacidad de las bandas para mejor conexión con más tiempo. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0156. CNE. Elecciones seccionales 2019.